Tenemos el honor de tener en nuestros estudios como invitado a un amigo de la casa, una gran persona, conocemos hace muchos años, y que aquí viene en su rol profesional. Es ingeniero agrónomo, es productor cervecero, muy buena cerveza, y es canabicultor también. Y le damos la bienvenida al ingeniero Francisco Municoy. Muy buenas noches, Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, la verdad, felices de poder tenerte acá en el estudio con nosotros y de charlar también de un tema que es agenda pendiente desde hace mucho tiempo. Ahora empezó a tratarse, como es el tema del cannabis, más allá de, bueno, obviamente las diferentes posturas hacia las distintas formas en las cuales se puede tratar y no. Pero sí, claramente era una discusión que se tenía que dar. Ya se empezó de a poco con la parte medicinal. Faltan algunos temas a tratar todavía, pero es importante poder tener y poder charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. La verdad que sí, como vos decís, Facu, es un tema muy, muy importante y a la vez que venía siendo o sigue siendo muy controversial, o hay muchas miradas, son temas delicados. Pero la verdad que en los últimos tiempos hemos vivido algunos cambios, ¿no? En la mirada más que nada de la situación. Porque sí, porque tiene que ser así, porque la planta es una medicina en todas sus facetas, así que claro, no tiene mucho sentido se está prohibiendo una planta. Claro, seguir por ese camino, ¿no? Y en ese camino donde también, bueno, se ha habilitado el cultivo para el uso medicinal y demás. También estuviste siendo parte de un curso, de un taller, no sé bien cómo ver el formato, me gustaría que nos cuentes, que dio la Facultad de Agronomía sobre la producción, porque claro, hay una herramienta ahí que está, la gente lo puede hacer en su casa, pero ¿cómo sabe cómo hacer algo que durante tanto tiempo no estuvo permitido? Tal cual. Bueno, yo, como dijo Facu, soy ingeniero agrónomo. Me recibí en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Y en el último tiempo, bueno, como les comentaba, con estos avances en la legislación, básicamente gracias a la ley 27.350, que viene desde el año 2017 y ha tenido, bueno, arriba de esa ley hay diversas resoluciones y otros avances más, ¿no? En donde entran muchas entidades nacionales en cuanto a la investigación, ¿no? Muchas universidades, el Ministerio de Salud. Es una movida que viene impulsada básicamente por los médicos, ¿no? Porque es lo que veníamos comentando, la planta es una medicina. Entonces los médicos comienzan a generar en realidad los pacientes, ¿no? Los pacientes que llegan a médicos que ven en la planta un resultado que no se encuentra en otro tipo de medicamentos convencionales o industriales. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad, ¿no? de llegar hasta este punto y seguir avanzando. Y bueno, y en ese contexto la Facultad de Agronomía de La Plata que lanza un curso, el primer curso de extensión, digamos, en esta temática, digamos, el curso denominado cultivo medicinal de cannabis sativa, ¿no? Para uso medicinal. La facultad tiene tres roles en la sociedad, digamos. Está la parte de educación, la parte de investigación y la parte de extensión, ¿no? La educación es, bueno, la parte donde se forman los profesionales, digamos, o sea, cuando vos vas a estudiar. La parte de investigación es la que genera avances científicos, y la parte de extensión es la pata en donde esos avances, esos conocimientos son... La palabra viene, digamos, es antigua, digamos, se llamaba extensión porque era como extender
digamos, la información, ¿no? Sí, es como devolver un poco a la sociedad la información, ¿no? Claro, como, bueno, la información se crea acá en la academia y se baja al... Bueno, hoy día no está tan así, o sea, ese concepto ha cambiado, de hecho en la misma facultad, o sea, se ve desde otro lado, pero bueno, se sigue llamando igual la actividad, digamos, es extensionismo, pero en realidad es un compartir, ¿no? Un aprender en conjunto, en comunidad, o sea, poder... los profesionales poder compartir con los productores, ¿no? Pasa en todos los cultivos, o sea, se hace extensionismo en trigo, en maíz, en tomate, claro, sí. En todos los cultivos, y en cannabis desde el año 1977 no se hablaba en palabra prohibida, o sea, en la facultad. O sea, fue el último, en la dictadura, ¿no? Claro, sí. Se prohibió hablar de cannabis. Y desde ese momento hasta la fecha no se había lanzado un curso o algo formal, digamos. Así que esto viene a ser algo nuevo, en el cual estoy muy contento de haber formado parte. Y bueno, la verdad, aprendí muchísimo, compartí con un montón de gente, canabicultores platenses, distintas asociaciones de canabicultores y distintos técnicos también, y bueno, la verdad que muy contento por eso. Y también, también por ahí, más allá del curso en particular, esto que decías vos de 30, 40 años después, volver a nombrar el cannabis en una institución como es una facultad, también habla de quizás correrlo de ese lugar tabú que venía teniendo, ¿o no? Sí, tal cual. Por suerte llegamos hasta este punto, aunque bueno, hay mucho más por seguir construyendo, ¿no? O sea, tenemos una realidad media, estamos en un gris muy importante, en donde todavía tenemos presos por cultivar, gente con ReproCan perseguida o sea, la verdad que todavía estamos en un proceso de seguir avanzando en eso, ¿no? Pero siempre desde el lado, visto desde el lado que son avances hacia el bienestar de la comunidad, o sea, lo que estamos hablando no es más que eso, o sea, es poder brindar el derecho a las personas a la salud, poder tener el acceso a un autocultivo, a poder uno poder producir su propia medicina como se produce su propio tomate en su huerta, o sea, como que si nos prohibieran el aloe vera, claro, para pasarte una tenés quemadura. Que ir a comprarlo de manera ilegal porque no podés tener tu aloe vera en tu cantero. Sí, tu lavanda, tu romero, tomillo, no sé. Es muy interesante que también por ahí, o sea, vos lo tomás obviamente con todo sabiendo la importancia que tiene, pero con una humildad y por ahí no sé si también llegás a dimensionar que fuiste parte de un momento histórico de la facultad volver, o sea, es historia eso también. Hoy en día es algo muy reciente, es algo que te pasó hace muy poco y quizás te has pensado mucho más en la experiencia particular, pero digo, el volver a hablar desde un organismo público y uno tan importante como es la facultad, como organismo de formación de personas, es un hecho histórico y que estés ahí, la verdad es genial. Sí, la verdad sí, es un orgullo para mí, o sea, haber podido formar parte, la verdad que agradezco a la Secretaría de Extensión, a la vicedecana Mónica Ricci, que me tuvo en cuenta, a Guillermina Ferraris, que es la persona encargada de la Secretaría. La verdad que una oportunidad única y bueno, el curso tuvo una modalidad virtual, ¿no? O sea, en mí fue como lo bueno de la pandemia, ¿no? Como que pude desde Las Flores formar parte de un curso de La Plata. Sí. Y bueno, y por suerte los últimos encuentros fueron presenciales, en donde bueno, eso fue mucho más enriquecedor y el intercambio, estuvimos en la experimental, haciendo algunas pruebas, o sea, hablando de sustrato, hablando de técnicas distintas técnicas, ¿no? O sea, como que pudimos hablar de cultivo ahí, en conjunto, en grupo, en comunidad y, bueno, formando parte desde el lado académico. Así que nada, repiola. Y esto que también, bueno, estábamos hablando previamente también, de todo lo que venís hablando,
cada vez queda más demostrada la incoherencia de la prohibición de la planta, del trato porque todo el tiempo estás hablando, digo, de sustrato, de plantación, de cultivo. Estás hablando o de medicina, que es como quién nos festejaría o celebraría un avance en cuanto a la medicina, decir, che, esto cura tal cosa, se celebra en otro caso. Obviamente, pero digo, más allá de la parte, o sea, incluso más allá de la parte medicinal, creo que tiene un proceso mucho más simple todo. De que, porque ponele, bueno, hasta el momento no se habló de ningún químico, de ningún coso, de ningún nada. Todo lo que se habló es todo de procesos naturales. También ese fue el enfoque del curso, y es mi enfoque en cuanto a la producción, primero en la producción de alimentos y después en la producción de una planta medicinal, ¿no? Por supuesto. Volver a entender la naturaleza y producir con sus fundamentos, no con el fundamento productivista, extractivista, y que intenta solo generar divisas y no naturaleza. O sea, no poder, o sea, no producir en base a lo que nos da la tierra, digamos, que es lo más importante. O sea, volver a la tierra. Nosotros, los humanos, hemos estado últimamente el sistema, ¿no? Y todo nos ha ido alejando cada vez más del suelo, de la naturaleza, de los cultivos, de dónde venimos, básicamente. Sí. En cannabis lo que sucede es muy loco porque, en ese sentido, ¿por qué cannabis es medicinal y por qué tiene los efectos que tiene? Básicamente porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos un sistema endocannabinoide que reconoce los compuestos fitocanábicos, o sea, los fitocannabinoides. Y esos componentes se unen, se acoplan como si fueran una llave, ¿no? Adentro de nuestro organismo. O sea que existe un reconocimiento evolutivo dentro de nuestras células con los componentes que son específicos de esa planta. Por lo cual, eso demuestra que nosotros hemos evolucionado con la misma. Claro, entonces, es muy loco que suceda lo que sucede hoy en 2021, o lo que hoy por ahí estamos un poco mejor, ¿no? Pero por un prohibicionismo, ¿no? De la época del oscurantismo, como se le llama, viene de aproximadamente de la década del 30 en Estados Unidos, ¿no? O sea, de decir, bueno, esto se prohíbe, ¿no? Pero cannabis tiene usos medicinales que datan de más de 4.000 años. Y está demostrado que hace 12.000 años hubo asentamientos, que fue donde primero se encontraron las primeras, o sea, como la data más vieja de donde encontraron un resto de polen de cannabis fue hace 12.000 años. O sea, el resto arqueológico ¿y dónde lo encontraron a eso? En un asentamiento humano. O sea, cerca de la sociedad, ¿no? Claro, cerca de un asentamiento aislado. humano encontraron, o sea, que de hace 12.000 años ya el humano ya estaba ahí usando el cannabis. Como usaba otras plantas. Claro. Así que eso nos pone súper unidos, o sea, estamos muy interrelacionados. Y eso es lo que se está estudiando en mayor profundidad los últimos tiempos, nosotros, ¿no? Y bueno, yo más que nada lo tomo del lado productivo, ¿no? Porque es lo que me compete, ¿no? Me estoy instruyendo un poco, o sea, en lo que estoy haciendo la diplomatura en la Universidad Nacional de Arturo Jaureche también. Formo parte de ese curso, que también es la primera diplomatura de una Universidad Nacional sobre cannabis. Y bueno, y ahí es donde está la formación más medicina, o sea, de la parte de los médicos. Sí, ¿no? Claro. Sí, que también uno se pone a pensar, cuánto que se ha avanzado en medicina sobre tantos elementos diferentes de la naturaleza que se han ido estudiando y demás, y si nos ponemos a pensar de todo el tiempo en el que estuvo prohibido directamente la planta, o sea, no solamente trabajara sobre eso, un montón de cosas, hasta la planta directamente estaba prohibida, todo el tiempo de perdido que se podría haber ganado de avances científicos y por supuesto. En cuanto a medicina, en cuanto a un montón de cosas. Que igualmente también es una de las... A ver, esto también no quiero generar, no sé, teorías conspiranoicas ni nada, pero es una apreciación igual. Por algo se prohibió
Sí. Claro, sí. Por algo se prohibió para mí, no sé, la verdad. Sí, o sea, hay muchas de las cuando empezás a ver todas las propiedades que tiene, te das cuenta que parte de la industria farmacéutica sí, perdería su negocio. Exactamente, pero bueno, o sea, la planta tiene muchísimos usos, o sea, además de eso tiene el uso textil, ¿no? Que es la misma especie, ¿no? O sea, hablamos de cáñamo. El cáñamo textil es la misma especie que las cepas que se cultivan para uso medicinal. Para uso medicinal o uso adulto o uso recreativo, como lo quieran llamar. Es la misma especie, es cannabis sativa. Entonces, la planta nos da todo eso, también nos puede dar para comer, digamos. O sea, los hindúes consumieron semillas de cannabis, el aceite hecho a base de semilla de cannabis es súper nutritivo, o sea, tiene muchísimos lípidos esenciales. Entonces estamos hablando de una super planta, es una planta que tiene una de las plantas con mayor polimorfismo de todo el planeta, lo cual es súper interesante también. Es una especie que está en todos los rincones de nuestro planeta, que no pasa con otras especies. El humano la usó siempre, el humano siempre la utilizó, o sea, fue una especie que, como ya hablábamos, o sea, evolucionamos con ella y hace menos de 100 años se prohibió por una cuestión racista y xenófoba en los Estados Unidos, básicamente, y a nosotros nos baja toda esa información. Claro, ¿no? sí, somos repetir. Claro, exactamente, somos Argentina y somos un país, una colonia, ¿no? Entonces fuimos una colonia, tuvimos esa realidad y nos cayó eso, o sea, y nosotros, bueno, nos tocó nacer en esta época. Si hubiéramos nacido hace 1000 años atrás, no pasaba nada con el cannabis. Sí, también que por ahí, o sea, me voy a ir un poco de tema, pero que nombrás todos esos beneficios y después, no sé, vemos en la tele los polvitos mágicos para adelgazar. En el supermercado, la comida que, bueno, con la ley de etiquetado, cuando veamos lo que comemos, nos vamos a querer matar. O sea, en teoría se la prohíbe, pero hay cosas como mucho más peligrosas, más al alcance de la mano. Constantemente. Pero ahí es donde tenemos que ir a la raíz de la prohibición. O sea, de por qué se prohibió. Se prohibió básicamente porque lo quisieron identificar o linkear, o no sé, sí, asociar. Asociar, ahí está. Asociar a que los negros no se tenían que ir del país y los mexicanos también. Entonces, ¿qué decían? No, esta planta que ellos fuman no puede ser legal. Entonces claro, vamos a perseguir porque ellos fuman eso. Sí, eran malas costumbres porque eran directamente algo que también resuena. Era cosa de negros, claro, se decía directamente. Y sí, tal cual. Muy loco. Y también muy loco también como el que empieza con la prohibición del cannabis, que es Estados Unidos, que incluso es uno de los mayores consumidores el mayor consumidor de cocaína del mundo y el país con mayor cantidad de problemáticas de consumo de drogas legales. Es decir, todo lo que es, no me acuerdo cómo es el nombre que tienen, digamos, todo lo que es Valium, Ribotril, etcétera, todo eso es la droga de principal consumo problemático en Estados Unidos, que es drogas legales. O sea, el país que más se droga del mundo es el que prohíbe la marihuana, que incluso que es una planta, el cannabis, aparte es la droga más blanda de todas por debajo del alcohol. Hoy día es el principal productor también. También, esa es otra. Donde vio que era negocio. Donde vio que, claro, que le rendía, se olvidó de las prohibiciones. Es muy loco eso. Y bueno, también es otra cosa, cómo podría afectar, al ser una planta que crece en diversos climas. Argentina también podría ser una tierra muy fértil para este desarrollo, porque con la diversidad de climas que tiene Argentina, el cannabis se podría plantar en todo el país prácticamente. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Argentina puede producir casi todo, te diría, porque tenemos todos los climas, básicamente. Alguna que otra cosa muy ecuatorial no podremos producir, pero después podemos producir casi todo. O sea que incluso hasta podría ser una respuesta de salida a la crisis. Seguramente. Fantástico. A la gente por ahí se engancha recién. Estamos charlando con Francisco Municoy. Él es ingeniero agrónomo, es productor cervecero y canabicultor. Estábamos charlando recién. Arrancamos como disparador sobre el curso en el cual fuiste parte, que por parte de la Facultad de Agronomía. Y ahora en estos días van a estar también dando un curso acá en la ciudad de Las Flores, un taller. Vamos a estar con los chicos de Indu Kush brindando un taller
de iniciación de cultivo, ¿no? También donde vamos a tratar, junto con Cristian Loray, vamos a estar hablando de lo que es la inscripción a ReproCan, que mucha gente no conoce. Eso te iba a preguntar, porque perdón que los corté, pero hoy vos dijiste que seguíamos teniendo todavía presos que estaban inscriptos en el ReproCan, y por ahí hay gente del otro lado que no tiene idea qué es. Si nos querías contar ahí apenas de qué se trataba, porque por ahí hay gente que dice como de qué está hablando. Claro, es un registro para personas con tratamiento médico, indicación médica, que puedan para que puedan cultivar, ¿no? Hacer autocultivo y elaborar sus preparados medicinales a base de la planta. Uno se registra en internet, en la página Mi Argentina y después en la página de ReproCan, y nada, o sea, pasas a tener la posibilidad de cultivar tu medicina. Claro. O sea, pero lo que les da es como un marco de legalidad, pero no instrucciones para hacerlo. Claro, tal cual. Está siendo bastante lento, o sea, muchas personas todavía están en espera, ¿no? Claro. Y la verdad que eso debería ser un poco más rápido, pero bueno. Más si es una medicina, ¿sí? Como para apurarlo. Sí, tal cual. Eso está, ligado con el Ministerio de Salud. Decíamos, bueno, van a estar haciendo con Cristian y con la gente de Indokush un taller de iniciación en el cultivo. Claro, exactamente. Vamos a estar el sábado 11 a las 18 horas. Es un evento, para poder, los que vayan, poder adquirir herramientas, ¿no? Para poder, o comenzar a cultivar o seguir cultivando de una mejor manera, ¿no? O sea, poder seguir ejercitando esta práctica y compartir, ¿no? Compartir conocimiento, compartir un buen momento, seguir generando cultura, seguir generando un espacio de aprendizaje y de buena energía. Y si alguien que está escuchando quiere ir o se quiere sumar, ¿cómo los puede encontrar o cómo puede llegar a ustedes? Se comunican con la página de Indukush-LF, o si no también conmigo. Y estamos sacando unas preventas para el evento. Que el evento también va a contar con la gente va a poder degustar una rica cerveza Blomstern. También, bueno, producción local. Sí. Te saco un toque del cannabis, pero bueno, igual son plantas familiares. Sí, exacto. Con el lúpulo. Pero bueno, estuvieron haciendo algunos experimentos muy, muy sabrosos, por decirlo de alguna manera. Bueno, sacaron la famosa sesión IPA que hacen ustedes, que fue genial. También trabajaron en conjunto con Escarabajo Negro, otra producción cervecera de acá. ¿Todo? Sí, estamos. Esa sería mi otra faceta también de productor, en la parte de elaboración, ¿no? Industrial, o un poco microindustrial. En donde sí, cannabis y el cannabis y el lúpulo son especies que se separaron hace 28 millones de años. Hace 28 millones de años el cannabis y el lúpulo eran lo mismo. La misma planta. Flash. Así que por eso se combinan tan bien. Y no, comparten muchísimos terpenos, comparten también partes morfológicas, ¿no? O sea, son bastante parecidas, aunque bueno, el lúpulo es una enredadera. Y sí, estuvimos experimentando porque bueno, me gusta tener ahí plantas, así que y bueno. Y estuvimos con Josi también, con Escarabajo Negro. Estamos haciendo birras colaborativas, así que también con esa idea de seguir trabajando en comunidad, de poder desarrollarnos todos, o sea, no pensarnos individuales, sino pensarnos en comunidad, ¿no? Porque vivimos en Las Flores, somos todos y bueno, la verdad que está bueno compartir siempre, eso me gusta.
Bueno, aparte de esa cuestión comunitaria, digamos, el mundo del cannabis también tiene esa cosa de decir, bueno, de compartir los avances, de ser solidarios con otros productores, de todo. Comparte con el mundo cervecero también, sí. Por supuesto. Cannabis y birra también. O sea, en los dos. Ayer estuvimos, ayer estuvimos también con Marcos Wagner también, estuvimos en la fábrica, nos fue a visitar. O sea, los cerveceros somos todos amigos. Está bien. Y respecto a, en la parte final, respecto a lo que es la parte del consumo recreativo, vos desde el lugar de estar en charlas con gente adentro de la facultad, de venir avanzando en este tipo de trabajos, de ver cómo ha venido sucediendo y cómo va funcionando el tema de ReproCan y demás, ¿augurás un pronto tratamiento de este tema a nivel nacional? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es? Sí, por supuesto. O sea, la idea sería que podamos seguir avanzando, no ir retrocediendo. O sea, poder... en realidad, el uso recreativo yo lo entiendo como uso adulto y no me salgo de la medicina, porque cannabis es una medicina siempre. O sea, no deja de ser una medicina porque en cierto momento o determinado tipo de consumo es una medicina siempre. O sea, no es otra cosa, porque es así. Entonces, primero eso, y segundo que sí, ojalá podamos seguir pudiendo, o sea, avanzar en cuanto a personas que podamos generar un laburo formal, ¿no? Que sea en base de cultivo de cannabis. O sea, poder replicar lo que pasa en otros países, como por ejemplo Uruguay, es un país vecino que tiene un trabajo formal en cultivo de cannabis, donde se produce aceite y se vende en una farmacia o se vende en un blister o sea, pero en un marco, con un marco regulatorio, ¿no? No deslegalizar, pero sí regular, o sea, tener una regulación. O sea, deslegalizar por completo, por supuesto. Sí, pero hay una diferencia entre el Estado diga, bueno, hagan lo que se les antoje, otra cosa que el Estado diga, bueno, vamos a hacer... O sea, de que esté controlado y regularizada la actividad como cualquier otra actividad legal. Exacto, como cualquier otra actividad. Sí, uno para producir un vino, una manzana, o sea, para vender uvas, manzanas, exacto, o producir y trabajar acoso, tiene que estar regularizado, porque no puede estar haciendo cualquier cosa. Exactamente, porque también si vamos a... Perdón, pero la ilegalidad también marca un poco eso, de que, no sé, por supuesto, relacionado a lo que decíamos de uso medicinal, que podés terminar comprando un aceite de coco, si no tenés idea que te vendan cualquier cosa, o sea, como que... Exacto, a eso me refería. También es medio peligroso todo lo que es ilegal. Igual también como estamos en lo que es la alimentación también, ¿no? Y la regulación en cuanto a los agroquímicos, ¿no? Las aplicaciones fitosanitarios, muchas cosas que están poco reguladas. Entonces me parece que está bien usada, ¿no? La palabra regulación, ¿no? Porque todos tenemos que seguir determinadas, cuando hablamos de alimentos o de medicamentos, estamos hablando de la salud de las personas. Entonces, claro, sí, seguir ciertas pautas o ciertas normas por supuesto, que vayan todas para el mismo lado. Sí, incluso en el uso tanto recreativo adulto, como estabas diciendo vos, en el uso adulto, al tener un cultivo regulado, bueno, esto pasa mucho más cuando la gente cultiva su propia marihuana, su propio cannabis, que vos sabés qué es lo que estás consumiendo, cómo fue producido, qué se le agregó, qué no se le agregó. Y al tener una regulación, se puede saber de que bueno, se está consumiendo algo natural y que no va a hacer daño por otro lado, por cosas que uno no desconoce, que es lo que tiene la parte de que sea ilegal y de cómo la gente lo puede adquirir. Y sí, exactamente, porque también en la producción de cannabis se utilizan muchos productos, ¿no? Muchísimos productos fitosanitarios, y eso también tiene que estar regulado. Por suerte igual, la ley tiene un punto que en mi caso no pasa en otras producciones, pero bueno, los proyectos, ¿no? de producción que hay, o sea, hoy día la ley permite ciertos
ciertos proyectos de investigación, ¿no? Más que nada para desarrollo genético, ¿no? Y poder avanzar en eso, además del autocultivo, porque sigue prohibida la comercialización, por supuesto, en donde ese tipo de proyectos de investigación y de desarrollo tiene a los agrónomos como una obligación, o sea, como un agrónomo promotor es obligatorio tenerlo. Entonces eso, además, que eso es algo que para mí tiene el cultivo de cannabis, que es algo que introduce, ¿no? Siempre está introduciendo y favoreciendo a lo que tiene alrededor. Porque, por ejemplo, una persona que cultiva cannabis aprende a cultivar tomate, aprende a cultivar todo, lo que quiera en la huerta. Claro, porque sí, ya pone su cabeza en modo una plantita. Y ahí aprende a cultivar otras plantitas. Entonces, la gente por querer cultivar su cannabis, o sea, cultiva su alimento. Empieza a cultivar su alimento, lo cual es súper revolucionario. Y en este caso, en el caso de mi profesión, por ejemplo, también, ¿no? O sea, como, bueno, los agrónomos tienen que estar. Lo cual no pasa en otro tipo de producciones, en donde nosotros... Sí, donde también son necesarios, porque claro, así estamos comiendo cualquier cosa, claro, porque no están... Porque muchas personas que no están capacitadas utilizan fitosanitarios como si fueran caramelo y eso no está bien. Entonces, bueno, viene también, por suerte, a cambiar un poco eso. Es muy, muy interesante. Y en base a esto que estabas contando, recuerdo algo, parece que lo vi en Twitter, que antes se decía, tipo como diciendo, que antes decía, la marihuana es el camino, la puerta de entrada a otras drogas y demás, que en realidad es el dealer que es el camino de entrada a otras drogas, que decía que la nueva fórmula es que la marihuana es el camino de entrada a la huerta. Claro. Porque sí. la gente dice, ya se empezó 100%. a copar a decir, che, me gusta esto de plantar cosas. Sí, por supuesto, 100%. Y con respecto a lo del ingreso a otras drogas, me parece algo totalmente... Hay una visión media tabú de parte de la sociedad que no sé, me acuerdo en campañas de políticos antes de las elecciones que hubo un par de esos comentarios también, como Sí. camino a la droga. Algo totalmente erróneo, porque nosotros, o sea, no tenés un registro de una persona muerta por cannabis en la historia, o sea, no podés tener una sobredosis directamente de cannabis, ni siquiera como medicina. Por eso los médicos lo ven como una súper herramienta, ¿no? Porque, o sea, a una persona mayor le pueden dar una cantidad que no le va a hacer nada. O sea, no te va a pasar de largo. O sea, en cambio en otras pastillas te puedes morir. Claro. Por tomarte, en vez de tomarte una, te tomas dos y chao. Y con la planta no pasa lo mismo. Pero bueno, sí. Creo que sí, es súper revolucionario y bueno. Fran, te agradecemos mucho por haber venido. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Francisco Unicoy, ingeniero agrónomo, canabicultor, productor cervecero. Fran, muchas gracias por... No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que la pasé re bien. Y ya saben que te pueden contactar a vos o nos puedes repetir la página de nuevo si quieren ir al taller, la charla que van a estar dando. Sí, se pueden comunicar a través de Instagram en la página de Indukush-LF y ahí consiguen las entraditas para el evento. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchísimas a vos y por venir a este horario que está medio Sabemos raro que es un para horario los complejo. invitados. Muchísimas gracias, Fran. Así estábamos escuchando la palabra de Francisco Unicoy. Estábamos hablando un poco de cannabis. Le mandamos un beso grande a Guido, que nos está enganchado a la radio, a toda la gente de Habana Las Flores. Y viene bien porque después de un poco de cannabis, pinta el bajón y un alfajorcito no vendría para nada mal. Vamos a ir a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más.